Las puertas de Roma se abren y la multitud estalla en gritos de celebración. Pero las mujeres arrastradas por las calles no son invitadas. Son prisioneras de guerra, extranjeras, exhaustas, marcadas como botín. Su ciudad ha desaparecido, sus familias también. Y cada paso que dan es una cuenta regresiva hacia lo que Roma decida hacer con ellas. Porque en la Roma de Nerón, la victoria no terminaba en el campo de batalla. Continuaba en los palacios, en las subastas, en habitaciones privadas con las puertas cerradas y en espectáculos públicos donde el sufrimiento humano se convertía en entretenimiento. Y Nerón no solo lo permitió, lo convirtió en un escenario. Así que la pregunta es esta: cuando un imperio gana, ¿qué ocurre con los que sobreviven? ¿Y qué tipo de gobernante mira a las cautivas y ve una obra de teatro? Hoy vamos a entrar en el lado más oscuro de la victoria romana, y lo que Nerón hizo con las prisioneras de guerra te va a perseguir. Roma olía a humo, a sudor y a flores aplastadas. En las calles, la gente se empujaba para ver mejor. Niños sobre los hombros de sus padres, vendedores gritando, risas, apuestas, chistes. Para ellos era un día de orgullo, para las que venían detrás, era el principio de algo peor. Las cadenas sonaban primero, un ruido metálico, rítmico, como si la ciudad marcara el paso de su propia victoria. Luego aparecieron ellas, mujeres capturadas en la guerra, algunas con la ropa rota, otras con mantos prestados que no ocultaban la derrota. Había miradas perdidas y miradas duras, de esas que ya no esperan compasión. Roma no las veía como personas, las veía como prueba de que el enemigo había sido aplastado, prueba de que el imperio seguía creciendo y, sobre todo, prueba de que resistirse solo terminaba de una forma. A cada lado del desfile, soldados vigilaban, no solo para evitar fugas, también para controlar el espectáculo, porque esto era un espectáculo, un mensaje en movimiento. Míralas, esto te pasará si te enfrentas a Roma. Y por encima de todo, en la cima de ese mensaje, estaba el poder imperial. Nerón no siempre tenía que estar presente para que se sintiera su sombra. En su Roma, el lujo y la crueldad podían convivir en la misma escena. Una mano ofrecía vino, la otra, una cadena. Las cautivas avanzaban hacia el corazón de la ciudad, y con cada paso perdían algo más: nombre, estatus, historia. Ya no eran hijas de o esposas de. Ahora, eran una palabra fría, legal, definitiva, propiedad. Y lo más inquietante era esto: para Roma, lo peor no era matarte. Lo peor era dejarte vivir, pero sin pertenecer a ti misma. Así empezaba todo, no con una ejecución, sino con una bienvenida. Después del desfile venía la administración del horror, sin gritos, sin dramatismo, como un trámite. En Roma, la esclavitud no era un accidente de la guerra, era parte del sistema. Los prisioneros eran contabilizados como si fueran ganado, se registraban, se separaban, se evaluaban. Y en ese proceso, las mujeres estaban en la posición más vulnerable, porque el imperio las veía bajo dos lentes: utilidad y control. Algunas terminarían en casas de familias ricas, como sirvientas, cocineras, nodrizas. Otras serían enviadas a talleres, campos, baños públicos, y otras entrarían en un mundo todavía más oscuro, el de la explotación como entretenimiento privado, donde el poder se ejercía sin testigos y sin consecuencias. Porque aquí está la clave: el dueño podía ser el Estado, un general, un funcionario o un ciudadano que pagaba el precio correcto. La guerra no solo ganaba territorio, distribuía seres humanos como recompensa, un regalo por servicios prestados, un premio por lealtad. Y lo que hacía que todo fuese más cruel era la rapidez. En cuestión de días, una mujer podía pasar de tener una vida completa, familia, identidad, futuro, a estar en una fila, con un precio colgado, mientras extraños la observaban como si eligieran una herramienta. En los mercados, la gente preguntaba sin vergüenza: edad, origen, habilidades. Algunas veces, incluso si valía la pena educarla. Era deshumanizante por diseño.
Si la conviertes en mercancía, la conciencia se calla. Pero Roma iba más allá. No bastaba con dominar el cuerpo, había que dominar la mente. Se cambiaban nombres, se imponía el idioma, se castigaba la nostalgia, se rompían los lazos entre prisioneros para que no se apoyaran entre sí. Y a veces, se las movía de casa en casa para que nunca pudieran sentirse en algún lugar. Y entonces entra la pregunta que hace que todo esto se vuelva todavía más escalofriante. ¿Qué ocurre cuando ese sistema cae en manos de un emperador obsesionado con el espectáculo? Con Nerón, muchas cosas que ya eran terribles se volvieron teatrales. Nerón entendía el poder como una actuación. No le bastaba con mandar. Quería que lo miraran, que lo aplaudieran, que hablaran de él incluso con miedo. En su corte la realidad era secundaria. Lo importante era la impresión, la sensación de que él podía hacer cualquier cosa y nadie podía detenerlo. Y eso convertía a las cautivas de guerra en piezas perfectas para su juego, porque eran invisibles ante la ley moral, extranjeras, sin protectores, sin voz política. Y en una sociedad donde el emperador era la cima del mundo, la debilidad ajena se transformaba en material para demostrar dominio. Bajo Nerón, el palacio no era solo un lugar de gobierno, era un escenario, banquetes interminables, exceso, caprichos, y alrededor una élite que reía demasiado alto, no porque fuera gracioso, sino porque era más seguro reír que cuestionar. La brutalidad se disfrazaba con seda, y el rumor siempre flotaba. Historias de fiestas donde la dignidad se convertía en moneda, de órdenes que nadie se atrevía a rechazar, de personas que desaparecían socialmente de un día para otro, no porque murieran, sino porque el poder las tragaba. En ese ambiente, una cautiva no era solo una prisionera, era un mensaje, un recordatorio de que la guerra seguía incluso después de la rendición, que Roma podía tomarlo todo, tu tierra, tu familia, tu cuerpo, tu nombre, y luego usar tu existencia para alimentar su máquina de prestigio. Pero hay algo aún más oscuro. Cuando la crueldad se vuelve normal, deja de sentirse como crueldad, se vuelve costumbre, se vuelve lujo, se vuelve diversión. Y Roma, bajo un emperador como Nerón, estaba aprendiendo a disfrutar del sufrimiento de otros como si fuera parte natural de la grandeza. El problema es que esa clase de poder nunca se queda quieta, siempre necesita subir la apuesta. Y cuando eso ocurre, ya no basta con humillar a los débiles, empieza a devorar a todos. Hay emperadores que gobiernan con leyes, otros con ejércitos. Nerón gobernaba con algo más simple y más peligroso, con miedo envuelto en espectáculo. En Roma, el poder siempre había sido teatro, pero Nerón lo llevó a un nivel casi enfermizo. Le fascinaba el aplauso, la reacción, el rumor corriendo por la ciudad como fuego. No quería respeto silencioso, quería que todos hablaran de él, aunque fuera en susurros. Y en una sociedad donde el emperador podía convertir una broma en sentencia, esa necesidad se volvía mortal. Las prisioneras de guerra entraban en ese mundo como sombras, sin familia influyente, sin red, sin protección. Eran seguras de usar porque nadie importante iba a exigir justicia por ellas. Y eso, en la mente de un gobernante caprichoso, es una invitación. En el círculo de Nerón muchas cosas tenían dos versiones, la oficial y la real. La oficial hablaba de grandeza, orden y civilización. La real era una cadena de caprichos, humillaciones y decisiones hechas por puro impulso. Y cuando un emperador convierte el dolor ajeno en entretenimiento, todo alrededor se adapta. Los cortesanos aprendían a sonreír en el momento exacto, a celebrar lo que por dentro les daba asco, a fingir que el límite no existía, porque el verdadero peligro no era lo que Nerón hacía, sino lo que pasaba si tú parecías incómodo con ello. Así es como se construye una corte corrupta, no con maldad abierta, sino con pequeñas cobardías repetidas cada día. Y en ese clima, la idea de botín humano se retorcía aún más. Ya no era solo una práctica brutal de guerra, era una herramienta para alimentar el ego imperial, para mostrar control absoluto sobre cuerpos y destinos.
Si Nerón quería demostrar que era intocable, lo hacía de la forma más simple, tomando a quien no podía defenderse y dejando claro que ni siquiera las reglas básicas de decencia lo detenían. Roma aplaudía, algunos por entusiasmo, muchos por miedo, y las prisioneras entendían algo aterrador. La guerra había terminado, sí, pero el castigo acababa de empezar. En la Roma imperial, el control no siempre se ejercía con golpes, a veces se ejercía con silencios, con órdenes dichas como si fueran normales, con puertas que se cerraban y ya no se volvían a abrir. Para una cautiva, el primer shock era la pérdida total de elección. No solo no puedes irte, es que ya no decides nada. Cuándo duermes, qué comes, dónde te mueves, a quién miras, todo se reduce a obedecer o pagar el precio. Y ese precio podía tomar muchas formas: castigo, humillación, traslado, aislamiento. Lo importante no era solo el sufrimiento, sino el mensaje. No eres dueña ni de tu propio tiempo. Bajo Nerón, la crueldad se mezclaba con la obsesión por el espectáculo. Roma estaba llena de escenarios, banquetes, fiestas, jardines privados donde la élite jugaba a ser dioses por una noche. Y las personas vulnerables, incluidas las cautivas, podían ser forzadas a ocupar papeles que no eligieron, solo para satisfacer caprichos de quienes tenían poder. Es importante decirlo claro, sin necesidad de detalles gráficos. El abuso se construye con poder absoluto y ausencia de consecuencias. Y en el Palacio Imperial, la consecuencia casi nunca existía para quien mandaba. Lo más siniestro es cómo se normaliza. Un guardia que mira a otro lado, un sirviente que aprende a no escuchar, un noble que se ríe para encajar, y de repente, lo monstruoso se vuelve parte de la rutina, como si fuera lo que pasa en Roma. Pero cuando la deshumanización se vuelve rutina, también se vuelve contagiosa. Empieza con las cautivas, sí, pero no se queda ahí. Porque el emperador que disfruta demostrando dominio siempre necesita más. Más shock, más control, más sumisión. Y ahí está el punto. Cuando un hombre se acostumbra a no tener límites, el siguiente límite siempre le parece pequeño. Entonces sube la apuesta. Y cuando subes la apuesta frente a una élite que aplaude por miedo, lo que estás construyendo no es solo un reino cruel. Estás construyendo una bomba. Una ciudad donde el resentimiento se acumula detrás de sonrisas falsas y donde, tarde o temprano, alguien va a decidir que el precio de soportarte es demasiado alto. La parte más inquietante no es solo Nerón, es la Roma que lo permitió, porque Nerón no gobernaba solo. A su alrededor había senadores, generales, aristócratas, hombres cultos que se llamaban a sí mismos civilizados, y aún así, se adaptaron, se acostumbraron. Algunos incluso se beneficiaron. El palacio funcionaba como un ecosistema. El emperador marcaba el tono y los demás aprendían a sobrevivir en él. Si Nerón quería sangre simbólica, se la daban. Si quería humillación convertida en chiste, se reían. Si quería que alguien desapareciera socialmente, nadie preguntaba. Y con cada silencio, el monstruo crecía. Pero el miedo tiene un defecto. No crea lealtad real, solo crea obediencia temporal. Por debajo de la superficie, la gente empezaba a odiar. Los nobles se resentían. El ejército se cansaba de caprichos. El pueblo, que antes celebraba, empezaba a murmurar. Porque una cosa es tolerar a un emperador extravagante y otra es sentir que el imperio entero se está pudriendo desde arriba. Además, Roma era una ciudad de reputación. La imagen lo era todo. Y cuando el emperador convierte su poder en un circo cruel, esa reputación se vuelve inestable. No inspira respeto, inspira vergüenza. Y la vergüenza, en política, es gasolina. Así empiezan las grietas. En cenas privadas, con frases a media voz. En miradas entre senadores. En generales preguntándose quién va a pagar el precio cuando el imperio se canse. Porque la pregunta inevitable siempre llega. ¿Y si mañana te toca a ti? Cuando ves que el poder no tiene freno con los más débiles, entiendes que un día tampoco tendrá freno contigo. Y en el mundo romano,
donde las alianzas podían cambiar en una noche, ese pensamiento se volvía mortal. Nerón se creía invulnerable, pero la historia tiene una regla cruel. Los gobernantes que convierten el sufrimiento en entretenimiento terminan rodeados de gente que sonríe mientras afila cuchillos. Y en el capítulo 3 vamos a ver cómo esa sonrisa empezó a romperse, cómo el resentimiento se volvió conspiración y cómo el teatro de Nerón lo llevó directo al abismo. Roma puede soportar muchas cosas: hambre, guerras, impuestos, incluso emperadores extraños. Lo que le cuesta soportar es la humillación. Y con Nerón, la humillación empezó a sentirse en todas partes, no solo en los rumores del palacio, sino en la calle, en los cuarteles, en los pasillos del Senado. La gente no siempre podía decir «esto es injusto» en voz alta, pero sí podía sentir que algo se estaba pudriendo, porque cuando el poder se vuelve capricho, nadie está a salvo. Lo que pasó con las prisioneras de guerra era parte de un patrón. No era un exceso aislado de un emperador raro. Era el síntoma de un gobierno que había perdido el freno moral. Y en un imperio como Roma, donde el control dependía de una mezcla frágil entre miedo y respeto, perder el respeto era abrir la puerta al caos. El ejército, por ejemplo, podía tolerar un emperador joven y teatral siempre que el Estado funcionara. Pero cuando los recursos se desperdiciaban en lujos, cuando los mandos se sentían usados como utilería y cuando el emperador parecía más interesado en su imagen que en la estabilidad, empezaba la irritación. Y el Senado era un volcán tapado. Muchos senadores fingían obediencia, pero por dentro ardían, no solo por orgullo, sino por supervivencia. Si el emperador podía destruir a los indefensos sin consecuencias, ¿qué impedía que mañana lo hiciera con ellos por una sospecha, un comentario, un gesto? Así se acumula el resentimiento, no con una sola gran injusticia, sino con cientos de pequeñas señales de que el mundo se volvió impredecible. Y cuando el mundo se vuelve impredecible, la gente poderosa empieza a tomar decisiones desesperadas. Porque en Roma había otra regla no escrita. Si el emperador se convierte en una amenaza para todos, entonces, quitarlo empieza a sonar como autodefensa. Y en ese punto, lo que antes eran murmullos, se convirtió en planes. Las conspiraciones no nacen de la valentía, nacen del cansancio. En la Roma de Nerón, la lealtad se había vuelto un juego peligroso. Hoy estaba cerca del emperador. Mañana podía ser un nombre borrado. Así que la gente empezó a moverse en sombras. Reuniones discretas, mensajeros, juramentos. Y lo más interesante es que, cuando el poder se vuelve cruel, la crueldad se vuelve boomerang. Porque Nerón había construido un mundo donde el miedo era la moneda principal. Y la gente que vive con miedo no ama, no admira, no protege, solo espera el momento adecuado para sobrevivir. Incluso dentro del palacio, el ambiente cambiaba. Las sonrisas eran más tensas, los halagos más exagerados, las fiestas más vacías por dentro. El emperador podía ordenar aplausos, pero no podía ordenar lealtad real. Y cuando empieza a sospecharlo, un gobernante como Nerón hace lo peor. Intensifica el control, busca traidores en cada esquina, interpreta silencio como insulto, convierte la paranoia en política. Eso acelera el final, porque cada purga crea más enemigos. Cada humillación crea más deseo de venganza. Cada acto de poder absoluto enseña una lección simple a la élite. Si no lo detenemos, nos devora. Y aquí es donde todo se conecta con el tema central del video. La forma en que un imperio trata a los vulnerables revela lo que ese imperio se permite a sí mismo. Si la violencia se normaliza contra los cautivos, pronto se normaliza contra cualquiera. El sistema deja de ser ley, se convierte en estado de ánimo del emperador. Y eso, para Roma, era veneno, porque Roma no era solo un hombre, era una maquinaria enorme, y una máquina así no puede depender del capricho diario de alguien que necesita shock para sentirse vivo. Cuando eso pasa, el imperio empieza a romperse. Y Nerón, que amaba los escenarios, estaba a punto de descubrir que el último acto
no lo escribía él. Al final, Nerón quedó atrapado en la cosa que más había creado, el miedo. Por años, había gobernado como si Roma fuera su teatro personal, como si la vida de otros fuera utilería, como si el sufrimiento fuera una forma de arte. Pero la historia no perdona ese tipo de poder para siempre. Cuando las grietas se abren, el emperador empieza a sentirse solo, incluso rodeado de gente, porque ya no confía en nadie, y nadie confía en él. Es una jaula dorada, llena de espejos, donde cada reflejo parece un enemigo. Roma, mientras tanto, cambia de humor. La ciudad que aplaudía empieza a cansarse. El ejército empieza a dudar. Los aliados empiezan a calcular. Y en política, el momento más peligroso para un gobernante no es cuando todos lo odian, es cuando todos creen que puede caer. Porque entonces la traición deja de ser una locura y se vuelve una oportunidad. Y así, el invencible se vuelve frágil, el intocable se vuelve alcanzable. El emperador que jugaba a ser Dios descubre que incluso los dioses, cuando dejan de inspirar fe, caen en el olvido o algo peor. Y aquí es donde el tema vuelve a golpearte. Las prisioneras de guerra, las cautivas, los cuerpos usados como símbolos, no eran solo víctimas aisladas, eran señales tempranas de un poder enfermo, señales de que Roma estaba dejando que la crueldad se vistiera de grandeza. Y cuando un imperio empieza a celebrar el sufrimiento, ese imperio se está debilitando desde dentro, aunque parezca fuerte desde fuera. Porque puedes conquistar ciudades, pero si pierdes el límite moral, empiezas a conquistarte a ti mismo. Y eso siempre termina igual, con un final donde el tirano, que parecía gigante, se queda sin escenario, sin público y sin salida.